¿Qué hay en el más allá? Esa pregunta que siempre nos va a eludir hasta el día donde no podamos dar la respuesta. En este capítulo de Rompiendo el Hielo Podcast, tratamos de teorizar qué pasa cuando la vida se nos apaga. Si quieres saber qué es lo que pensamos, no te puedes perder este capítulo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rompiendo el Hielo Podcast. El podcast para romper barreras y crear conexiones. Desde el Polo Norte para el resto del mundo, con tus hermanos favoritos. Yo soy Brandon. Y yo soy Marlon. Bienvenido, mi gente. Espero la estén pasando bien. Les mandamos un abrazo y, como siempre, los queremos mucho. Recuerden compartir, suscribirte y especialmente responder la pregunta de la semana al final de este episodio. Bueno, este capítulo viene bastante interesante porque la última vez que, nos juntamos los tres, aquí producción incluida, en verdad surgió un debate bastante interesante y nos fuimos a mucha profundidad y dijimos, bueno, ¿sabéis qué? Vamos a traerlo al podcast. Porque es uno de esos debates donde lamentablemente nunca vamos a tener respuestas. Es prácticamente imposible. Porque, se trata sobre qué pasa cuando llegamos a los últimos momentos, lo que consideran el más allá, el espectro, el cielo, el paraíso, la nada. No sabes, cada quien tiene una opinión totalmente diferente sobre este tema. Pero nos dimos cuenta que, como todo el mundo, cada uno tiene su opinión bastante única y decidimos, vamos a debatir, en verdad. O sea, en nuestra mente, o al menos, ¿qué suponen o qué dicen algunos de los científicos o algunas teorías que hay por ahí, pues? Claro. Y otra cosa también que para mí es bastante interesante de este tópico, ¿no? Es que si bien es cierto que la religión trata de interpretar lo que viene después de la vida, a la larga es también medio, no es consistente tampoco porque hay demasiadas religiones. Y la pregunta es, pero si todos somos humanos y todos vamos para el mismo sitio, venimos del mismo sitio y vamos para el mismo sitio, tiene que haber una forma de unificar, así como hacen los físicos, ¿no? Que los físicos hablan siempre de la teoría del todo, ¿no? Uh-huh. Que es como unificar la teoría de lo grande, o sea, a través de la relatividad y toda esa vaina, y la teoría de lo pequeño. Entonces, en este caso, debería haber una teoría similar para unificar lo que es que pasa allá, que debería funcionar para cualquier tipo de religión, sí, o cualquier tipo de creencia, pues. Por eso, y otra forma que, vamos a verlo ahora de una perspectiva un poco más científica. O sea, este es un momento nerd, donde nosotros explicamos radicalmente en detalle, pero la teoría o la ley de la energía, ¿no? La energía nunca puede ser destruida o creada. Simplemente se transforma o cambia forma, ¿no? Entonces digo, una de mis preguntas es qué pasa con nuestras conciencias, o sea, con nosotros, nuestras experiencias, nuestro aprendizaje, toda nuestra vida. O sea, eso no se puede, simplemente te mueres y ya desaparece. O sea, eso, porque, si lo vemos así, el cerebro como tal es energía, es electricidad, de cierta manera. Entonces, te digo, ¿será que nos transformamos? Eso es lo que es el alma, es simplemente una transformación de energía. Y por la que quiero traer esto es porque, hubo un experimento, esto es bastante viejo y supuestamente es como confirmaron el alma, que esta persona lo que hacía es que medía los cuerpos un par de minutos después de que el cuerpo fallecía, la persona falleciera, ¿no? Y resultaba que perdía cierta cantidad de peso, no sé exactamente el porcentaje. Sí, creo que el experimento, si mal no me equivoco, ya para dejarte, es que él sellaba a la persona cerca de la muerte, o cerca del punto de donde perdía la vida, y era completamente sellado, había muy poco chance de que saliera aire, es decir, tú tienes la masa específica de lo que está dentro de la caja, ¿no? Correcto. Pero cuando la persona pasaba, y creo que solamente lo hicieron una vez, entonces eso es lo que la gente debate, sí se vio como que bajó de peso. O sea, que bajó de peso la caja, pero tú dices, no, la gente, obviamente la persona no comió, la persona todavía, si hizo lo que tenía que hacer después, si sacó algo del cuerpo, todo estaba dentro de la misma caja. Entonces quiere decir que no había forma ni manera de agregar masa ni perder masa, digamos, desde el punto de vista normal científico, pero se perdió masa. Exacto. Entonces la pregunta dice, que el peso de la alma es como 60 gramos, una cosa así. Una vaina así, sí, era un porcentaje, no quiero decir un número porque la verdad no me acuerdo exactamente, pueden buscar el experimento o a ver si podemos ponerlo en los comentarios, pero eso me llamó mucho la atención porque te digo, tal vez en ese punto fue simplemente un cambio, una transformación de energía.
Entonces, claro, una de las teorías que yo tengo, y o sea, y de nuevo, he escuchado mucho, he visto mucho en las películas, todo eso. Una muy popular es la del clásico, que cuando llegas a tu momento, tu vida pasa frente a tus ojos. Entonces, una de las teorías, que esto es más dark, más oscura, ¿no? Es qué pasa si en este momento estábamos literalmente en el punto, ¿no? Y lo que estamos viviendo es exactamente nuestra vida repetirse otra vez. Y el momento que esta vida llegue a ese punto, igual se puede repetir. Y es simplemente un ciclo infinito de repetición de esta simple vida. Ok. Exacto, es como un loop infinito, pues. Sí, pero yo te digo, hay cosas de esas que yo no 100% me cuadran, porque también está esta teoría de por lo menos tus vidas pasadas. Entonces, si tú tienes una conexión con tu vida pasada, no puede ser una cosa en repetición, Ok. digo Correcto. yo, ¿no? O sea, porque Sí. si tu vida se está repitiendo, no puede haber una conexión con tu vida pasada, Correcto. ¿no? Antes que se me olvide, porque lo busqué aquí, el peso que dicen que tiene el alma son 21 gramos y viene de 2 sitios. Uno, el experimento que hizo un señor que se llama Duncan McDougall en 1907. Exacto. Ese mismo. Entonces, ese fue que dijo que la cifra del peso era 21 gramos. Otra cultura que es bastante, que lo hacía, o que digamos que basaba la entrada de tu alma al más allá o al más para abajo, Sí. era que era en los egipcios, porque en los egipcios ellos balanceaban, creo que era con una pluma, el peso de tu alma, o digamos, y dependiendo de tus acciones era más o menos eso, pero decían que era más o menos 21 gramos, lo que tenía que pesar tu alma en positivo para digamos, para que la balanza fuera más pesada que la pluma y pudieses entrar a la parte buena del cielo, pues, digamos así, Ok. o del más allá. Sí. Interesante. Sí. Pero bueno, tú dijiste lo del loop. Bueno, sé que no estás de acuerdo porque, bueno, entraste en la parte también de la reencarnación, ¿no? Y eso es bastante popular. No sé en qué tantas religiones, obviamente en la parte católica, cristiana, la reencarnación es una de las cosas fundamentales, pero no sé si los musulmanes. No sé, de hecho, los católicos hablan mucho de la resurrección, bueno, por Jesús, pero la reencarnación no, porque dice que si tu alma realmente hizo bien, subes al cielo, pues, que tú te reúnes en el cielo, pues. No se habla mucho de la reencarnación en ese caso. Yo sé que los budistas sí, porque el Buda supuestamente es una reencarnación que ha pasado por diferentes animales incluso, y después eventualmente llega a, o sea, porque hay como un camino, ¿no? Mm. En ese sentido, sí yo concuerdo con la idea de que a lo mejor no es que se repite, sino que tú estás como ascendiendo de nivel cada vez. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la idea, no? Tú a lo mejor, y es otra vaina también, o sea, si el alma es energía, se puede transferir en cualquier lado, y tú dices, bueno, a lo mejor no era una persona, era un animal al principio, y después fui evolucionando, pero ¿qué es lo ideal? Que cuando tú estás en ese estado, en el que sea que estés de vida, tú tienes que llegar a un propósito que es llegar a un estado más elevado, que es lo que dice, bueno, no, por lo menos el Buda, que dice que él fue el único ser que en vida, o sea, siendo humano, llegó a obtener la iluminación. O sea, en inglés le llaman enlightenment, pero creo que la traducción en español sería iluminación. O sea, un estado mayor. Y él realmente estaba en un estado completo de serenidad, donde creo que pasó, no me acuerdo, como 90 días, nomás se alimentó de un grano de arroz, debajo de un árbol. O sea, hay muchas cosas que pasan. La diferencia es que el Buda en aquel momento, o sea, sí era una persona, comenzó siendo, o sea, se sabe que nació, que murió, se supo muchas cosas, pues estaba demasiado bien documentado. Ujú. Pero esa idea de la iluminación es lo que realmente llegó al budismo, es una serie de prácticas para llegar a un estado más alto de la materia o Ok. de eso. Entonces, dicen que cuando tú no llegas a ese estado, entonces reencarnas hasta que eventualmente lo hagas y después Ok, subas. me gusta esa teoría porque hay una serie que también toca una idea similar. No les voy a recomendar aquí The Good Place, o El Buen Lugar en español, pero se llama en verdad The Good Place. Es una serie que igual es lo mismo, es como que cae en el más allá. No voy a entrar mucho en spoiler, pero es prácticamente esa misma teoría, como que de ir aprendiendo, o sea, más a mejorar, a tal vez buscar esa iluminación, de Ujú. cierta manera. O sea, se la recomiendo, es una serie cómica, es muy buena y va con ese mismo mensaje. Y sí, tienes razón, exacto, sí, en el catolicismo no hay reencarnación, exacto, hay resurrección. Pero también digo, o sea, una vez que estás en el cielo, ¿qué Bueno, no pasa? ¿Me sé, entiendes? imagínate, nadie te da un brochure, o sea, como son las Exacto. vainas ya. Mira, si te portas muy, muy bien, tienes lazo y presidencial. Nadie te dice esa vaina. Lo que siempre hacen chistes es que, o sea, en el caso del catolicismo, que cuando uno muere, porque te digo, vamos a entrar un poquito en las comparaciones, ¿no? Ujú. Pero a ti te dicen
que en el momento de ir al más allá, a ti San Pedro te llega y es el que te abre o no las puertas al cielo. Sí. Pero si tú pones a ver en otras culturas, hay muchos personajes similares. En la cultura griega se hablaba de los jueces y se hablaba también de... ¿Cómo que se llama este? Carón, ¿no? Carón, que era el que se encargaba de llevar el tu alma. alma. Pero, o sea, cuando tú definías dónde ibas, que si ibas para los Campos Elíseos o que si ibas para el Tártaro o Sí, toda esa era vaina. parte de los jueces. Sí, entonces dependía de los jueces y que dependía también de tus acciones. Sí. En el caso de los egipcios era Anubis. Ujú. Anubis era el que, cuando tú estabas allá, echabas tu viajecito, llegabas al puente, o sea, al puesto donde estaba él, y entonces él te ponía la pesa y te ponía, creo que era el corazón, tu corazón, pero era como una especie, o sea, una especie de tu alma. Sí. Entonces, si tu corazón pesaba más que la pluma, tú tenías derecho a entrar. Ok. Y vainas así, ¿me entiendes? Entonces, yo digo, hay demasiadas similitudes. No me acuerdo por lo menos con los nórdicos, no sé muy bien cómo son los en el caso de los musulmanes. O sea, si aquí por favor alguien viene y comenta. O sea, yo he escuchado muchas cosas, pero realmente no he estudiado en detalle esa religión. Sí. Pero sí lo que he visto es que hay muchas similitudes. Claro, creo que en el hinduismo es lo que es nirvana, ¿no? Sería, creo que es como lo que se considera el cielo. Tendría Sí. que buscar. Sí, no sé, porque no sé si el nirvana es como al revés, como un evento que va a pasar para que, como que lo que la gente llama, llegas al punto de iluminación máxima, pues como el apocalipsis en el caso del catolicismo. Pues. O sea, es otra vez también que todas las religiones tienen en común. Siempre hay un evento cataclísmico que va a acabar el mundo. Entonces ahí es donde yo digo, ¿verdad? ¿Será que esto está como programado, tipo la Matrix, ¿me entendéis? No, o sea, ya lo busqué. Nirvana es prácticamente lo que alcanzó Buda, pero la versión ok. hindú. Ujú. Exacto, es la versión más alta de la iluminación. Exacto. Exacto. Puede ser algo así, ¿me entendéis? Pero, ¿qué es lo que yo, o sea, viendo otra vez con la cuestión de las similitudes, ¿no? Siempre hay algo, una especie de, ¿cómo se llama esto? Que alguien, no que te está juzgando, pero sí, realmente. Como un juez. Es un juez, sí. Lo que llaman también, no es el tártaros, pero se conoce como... En la Biblia también hay algo similar, que es lo que pasa entre el cielo y el infierno, pero es como que el término medio. Ay, se me olvidó la palabra. El purgatorio. El purgatorio. Eso Sí. es lo que se llama. Siempre hay como un tipo de purgatorio, un tipo donde eres juzgado de cierta manera y el alma decide. Claro. Te digo, y hay series de esto, hay animes de esto. Dead Parade es un ejemplo de esa serie donde están en el purgatorio. Y el tipo lo que hace es una prueba, hace como un tipo de juego, pero en ese tipo de juego se ve la naturaleza del alma humana. Por ejemplo, si en verdad eres o una persona que vale la pena reencarnar o una persona que vale la pena que su alma sea perdida para la eternidad. Exacto. Eso es lo que yo, en eso sí diría yo que había una cierta teoría. Lleguen, o sea, no estoy tratando de desacreditar nada. Aquí todo lo que estamos haciendo son teorías porque, bueno, si alguien tiene la solución, la respuesta, por favor que la escriba abajo o que nos llame. Cualquiera de los dos, porque Sí. quisiera saber. Pero si nos llaman de allá arriba, por favor que comenten primero para no asustarnos mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú lo ves así, hay gente que hace mucho bien en la vida y llega a ese estado de iluminación. Lo que llamamos el nirvana, el cielo, el macrocosmos, lo que quieran ver. O sea, después está el segundo nivel, que es el que la otra persona también entiende, que es el nivel de la persona que es muy mala. Que entonces tú dices, bueno, vas para abajo, pues, vas para el infierno, como dice uno, ¿no? Entonces ahí estás totalmente sufriendo porque, como decir, tu alma no tiene ni siquiera ninguna forma de salvación, ¿no? Y yo creo que hay un intermedio que es donde venimos y hablamos, si de verdad creen esto, que a lo mejor donde están los fantasmas, Ujú. porque a lo mejor los fantasmas o los espíritus que la gente dice que ve en la parte metafísica, tal vez tiene que ver con eso. Es una especie de purgatorio que se vive en la tierra. Pero a lo mejor hay otro tipo de purgatorio que se vive en otro estado, donde tú dices, bueno, ok, tenés un segundo chance. ¡Pum! Reencarna. Puede ser. Incluso, hay algo que siempre me llama la atención y son todo esto de los cuentos de hadas. Bueno, cualquier tipo de historia, en verdad. No solo tiene que ser los cuentos de hadas. Cualquier tipo de cuento, llámese ficción, ¿no? Que a veces surge como una idea y la idea se vuelve realidad de verdad. Un ejemplo grande es, por ejemplo, Los Simpsons. Los Simpsons dicen que son muy buenos prediciendo el futuro, porque todo lo que comenzó como una idea terminó siendo realidad, ¿no? Y a veces ha habido lo mismo ha pasado con la ciencia, pues. Al principio era un mito, se vuelve realidad y deja de ser mito, ¿no? Por ejemplo, volar, todo eso, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos visto series, de nuevo, somos muy fan del anime, pero he visto series donde, por ejemplo, el personaje, por X, Y o Z razón, reencarna en otro mundo totalmente distinto, ¿no?
Y claro, eso a mí me da miedo porque digo, como que, ¿qué pasa si en verdad esa es la realidad? O sea, como que cuando nos toca, nos resulta que es otra vida en otro mundo totalmente distinto, con criaturas que nunca has visto. O sea, es algo que no te puedes ni imaginar. Una vaina fantasiosa al 100%. Mm. Sería cool, pero a la larga también dejas todo esto atrás. Entonces es como que vas a seguir viviendo con estas memorias que tal vez nunca puedes volver. Eso tampoco es como que un buen camino, pues. Da miedo, pues. Sí, claro, no. Tú lo llamas, eso en japonés lo llaman los isekai. Sí. Y te digo, el detalle con eso no es tanto, porque claro, en la serie siempre termina un tipo que tiene mucho poder o está demasiado bien. Pues imagínate vos reencarnar en un mundo paralelo, pero eso es como la mierda, la escoria, la Sí. vaina. Yo digo, o sea, claro, no, la diferencia del isekai, que es digamos, y yo sé que hay gente aquí que dice, no sé, me gustaría tener una persona, un invitado que haga esa vaina, que es posible que se conecta con su vida pasada. Ujú. Entonces, digamos que un isekai es eso. O sea, una persona que se puede conectar con su vida pasada. Ok. Ahora, nunca han dicho que ha sido en un mundo paralelo, ¿no? Sí. Eso ya viene mucho como ciencia ficción en la vaina, ¿no? Pero yo sí tengo una teoría que más o menos, digamos, en el universo natural, no sé cómo viene porque son muchas teorías, ¿no? Y es que todo lo que pasa, eventualmente primero se piensa. Y generalmente si no se piensa, no se puede hacer. Ok, correcto. ¿Ok? Que es la parte de las ideas, pues. Exactamente, porque Sí. ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, Star Wars comenzó siendo una película, una idea, la gente pensó en el lightsaber y ahora la gente hace cosas que, para bien o para mal, por lo menos creo que Volver al Futuro fue un ejemplo más clásico. No, que vamos a hacer la hoverboard, o sea, que era la patineta flotante. Sí. Y que no hicieron exactamente la hoverboard, pero, o sea, tú ves ahora que están tratando de hacer las cosas con los drones. Claro. Tú ves muchas cosas como taxis flotantes, ves como carros automáticos. Toda esa vaina vino de películas muy, muy antes. O sea, yo le pongo a una persona ahorita una película de esa época y dice, no, pero toda esa vaina está ahorita. Por lo menos la idea de las computadoras grandes. O sea, hablamos ahorita casualmente en la mañana de Black Mirror, ¿no? Sí. De la serie de Netflix Black Mirror, o sea, o El Espejo Negro. Que muchas de las cosas que pasan, y te digo, o sea, si ves la primera temporada, hay cosas que ya están pasando. Sí. O sea, hay cosas por lo menos con la cuestión de la realidad virtual, los mundos virtuales, la idea ahora de que la gente como que quiere incluso poner sensores, por lo menos el Elon Musk es el que más me da miedo, porque no, si vamos a poner un chip para que la gente vea, y yo digo, pero... Exacto. Y más, me diste para otro punto, porque esa es otra posibilidad. Es como que de cierta manera cargar tu conciencia a una computadora y vivir el más allá en la computadora. O sea, vives ya tu cuerpo o sea, en el, vamos a decirlo, el mundo físico ya perece, ¿no? Ya no está, pero tu conciencia sigue viva en un servidor para todo el resto de la eternidad. Sí. Bueno, hubo una serie de unos libros, una serie de libros que estoy leyendo que se llama... no me acuerdo el nombre, pero es como... Creo que se llama... algo sobre las máquinas. Y es como que en un mundo futurista donde la humanidad como que hubo una guerra y básicamente quedamos en un mundo más primitivo. Uh-huh. Porque bueno, la cosa fue tan mala, entonces las ciudades lo que hacen es que se mueven. Ok. Sí, voy a ver si me acuerdo ahorita el nombre y si no, cualquier cosa yo lo pongo aquí en los comentarios. Pero lo pongo aquí en la parte de arriba del capítulo. Pero la idea también era que habían unos robots donde, bueno, como la idea de Robocop, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa si te agarran tu cerebro y lo ponen dentro de una máquina y es para que la máquina a la larga, o sea, viva eternamente, pues? Porque Sí. el cerebro está preservado, o sea, eres tú, pero al mismo tiempo no eres tú. Claro. Entonces ellos lo llaman, era como una especie de cyborg, pero dicen, no, o sea, ya la persona no existe. Esta es como este nuevo ser. Bueno, sin ir muy lejos, o sea, sin dar mucho spoiler, pero la serie Severance es el mejor caso. También. Sí. Porque Severance es como tú tienes tu persona y ellos crean una segunda persona dentro de tu cuerpo a través de ese procedimiento. Pero claro, entonces la segunda persona tiene su propio ser. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se crea el alma? Cuando tú creas un nuevo ser. Y ahí es donde viene toda esa teoría loca, porque verdad te digo, o sea, es el mismo cuerpo, pero son dos almas dentro del mismo cuerpo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esa vaina, no? Y a la larga, ¿qué es lo que realmente vale, no? Porque es el mismo cerebro. Entonces, en el primer caso es, si tú realmente programas tu mente, tus pensamientos y tu conciencia en una máquina, tú a la larga lo que estás es transfiriendo tu alma a una máquina y encerrándola en una forma. Es como una especie de jaula, ¿no? Sí, de cierta manera es como te vuelvo a decir, el cerebro a la larga es energía eléctrica. Ponerlo en una máquina no es
tan loco si te lo pones a pensar. No recuerdo exactamente cuánta electricidad es que produce el cerebro, pero yo sé que produce Bueno, electricidad. yo me acuerdo que ellos lo pusieron como en forma de almacenamiento de data y creo que el cerebro tiene no sé cuántos Millones de teras, una vaina así, creo que. petabytes, una vaina así. Pero, o sea, si pudiese suficiente memoria en una computadora, dicen que podrías programar el cerebro dentro de una computadora. Por eso te digo, o sea, en verdad, Black Mirror es una serie, claro, porque Black Mirror se basa en realidades futuras posibles de una forma generalmente de tragedia o de miedo o de si todo saliera en términos extremadamente pero negativos. Hay algunos son positivos, pero la gran mayoría van a lo negativo, ¿no? Pero al menos una cosa que sí tengo que, al menos mi teoría en general es que basado en todas las religiones, en todo eso, es que siempre hay algo. Ya sea incluso, vamos a quitar incluso las religiones de la ciencia. Siempre hay algo, siempre hay como un origen, siempre hubo como... Hay algo que es el más allá. Por ejemplo, para los católicos es Dios, para los musulmanes es Alá, para los hindúes, bueno, son el vainero de dioses, etcétera, etcétera. Para los científicos es el Big Bang. Nadie sabe dónde se originó el Big Bang. El Big Bang simplemente surgió. Entonces digo, o sea, ¿pero qué lo originó? ¿No? Ese qué siempre es ese algo que nadie sabe. Entonces, tal vez ese algo es como, vamos a poner un ejemplo de Avatar, la de los muñecos azules. Es el árbol. Tú sabes que de cierta manera era el árbol y el árbol estaba conectado con el mundo. Tú te conectabas al árbol y podías conectarte con el resto del mundo. Bueno, ese algo para mí es esa energía donde todos estamos conectados. Y de cierta manera, tal vez cuando es nuestra hora, simplemente volvemos al árbol, ¿no? Todas nuestras memorias o sea, permanecen en ese árbol. Es una buena teoría porque te digo, es como lo más cerca que yo podría decir que siento que es el cielo. Porque es que te digo, o sea, al menos pensar que no hay nada, que mi conciencia, mi experiencia, mi ser desaparece, coño, me parece muy trágico, muy deprimente. Pues, o sea, tiene que haber algo, tiene que haber una forma de permanecer, digo yo. Sí, de permanecer como siendo tú todavía. Sí. Bueno, yo tengo... Vamos a hacer primero una pregunta que más o menos tú la empezaste a responder, que es, ok, ¿qué realmente es ese elemento que unifica todo, ¿no? Y más o menos, esta es mi teoría. Y esto también viene de mucha vaina de anime y otra cosa también que he visto, pero tiene sentido, ¿no? Y es esto, ¿no? Si todos somos o tenemos un alma, y por lo menos en el caso de la religión católica siempre te dicen Dios es amor y está en todas partes, y en todas partes, o sea, puede todo y en todas partes está. Y hablan también mucho para las otras personas que han leído los libros de la ley de la atracción, que no necesariamente tienen que ser católicos. También la misma idea, que tú lo piensas, lo manifiestas y los atraes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo mismo que dijimos, si tú lo piensas primero y lo deseas, tú eventualmente creas una forma de atracción. Pero para que haya una atracción tiene que haber una forma de conectar desde el punto A hasta el punto B. Correcto. ¿Okay? Entonces, lo que yo digo es esto, ¿no? Y una vez creo que hice un curso donde más o menos se vio ese experimento. Que todos estamos conectados como con hilos. O sea, con hilos de, digamos, en este caso puede ser de espíritu, de alma, lo que sea. Y esos hilos eventualmente están conectados a la fuente principal. Lo que hicieron esto de esta forma o de este ejemplo fueron los griegos, que los griegos siempre hablaban de que tu vida estaba atada con hilos y que habían esas tres, creo que eran los fates. Fates Sí, eran sí. los destinos, que ya se encargaban de cortar el hilo cuando ya la persona pasaba a mejor vida, pues. Pero digo, bueno, el hilo igualito está ahí, se puede amarrar al origen, digo yo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú, independientemente de dónde vengas, independientemente de cuál sea tu creencia, todos venimos de la misma fuente, todos venimos atados del mismo, digamos, de la misma tela que eventualmente crea esos hilos. Y nosotros simplemente somos un fragmento de eso. Y la gente con la que nosotros estamos más cerca, digo yo, que es la persona que a lo mejor está más cerca que ti, o sea, de ti en el hilo. Okay. Al igual como pasa o sea, te digo, como en una ropa, a veces puede haber un bache, unas cositas, y puede ser las personas malas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que como que rehacer la tela en ese punto. Exacto. O tal vez doblar el hilo, o sea, es decir, tomar tu camino, ¿no? Claro, pero O lo que llaman el sube y baja. pero lo que me quiero decir es que a lo mejor la vida o la parte más fuerte o grande de lo que pasará después de la vida, tal vez eso, simplemente nos vamos a unir más a ese manto, pero tú sigues siendo tú. O sea, tú sigues, o sea, porque sigues siendo ese mismo fragmento. Las dos cosas que yo me he preguntado es, porque siempre hay más gente en el mundo, hay mucha más gente ahorita que lo que había al principio de cualquiera de estas religiones.
Y supuestamente una forma que me lo dijo una muchacha que trabaja conmigo, que ella es Sikh, es que estás como subiendo de niveles, que en aquel momento esa era la forma donde en aquel momento los profetas decían las cosas para que la gente de aquella época entendiera el mensaje. Claro. Pero simplemente lo que han hecho es como incrementar el mensaje, o sea, actualizar el mensaje. Es como, Sí. como si comenzaras en la computadora y comenzaste con Windows 95 y ahora tienes Windows XP o tienes Windows 10. Porque, o sea, el lenguaje tiene que adaptarse a A la la persona, época. a la época. Claro, para entender. Sí, incluso una cosa también que dijiste mucho que tocaste fue la parte de la energía. Y voy a hablar de la energía para salir un poco del tema de religión y ver experiencias, incluso gente exitosa que yo creo que sabe canalizar a la energía del mundo. Paulo Coelho, un autor bastante conocido, en El Alquimista, él tiene su ejemplo, ¿no? Que dice, cuando tú quieres algo de verdad, con todas tus ganas, con toda tu energía, y trabajas para hacerlo, el mundo se encarga de trabajar para dártelo. Esa parte de como que canalizar la energía del mundo para atraer algo, pero tienes que desearlo y tienes que trabajar por ello. Es las dos cosas. Yo creo que en el último capítulo, el capítulo de mi enfermedad, fue lo que yo dije, el Dios proveerá. Eso también es una forma de canalizar la energía. Y hubo un podcast también que yo leí, no, bueno, que yo escucho, que es de IRFCCO, o también el de Jay Scheidt, creo que se pronuncia el apellido, solo si lo pronuncio mal. Pero bueno, él trae a este invitado, Lewis Holmes, y él dice, o sea, el dinero también, o la abundancia, la fortuna, la riqueza, también es un tipo de energía. Y él dice, yo todos los días me digo, yo soy una persona rica, no necesariamente monetaria, y esto es importante, rica. Puede ser rica en conocimiento, en lo que sea, pero rica. Y en este caso él lo hacía en el término de finanzas. Y él decía, yo soy una persona rica y el dinero viene hacia mí abundantemente. Y él dice, el dinero hay que respetarlo. O sea, por ejemplo, yo no piso un penny, una cosa así, pues. O sea, yo lo recojo, porque ese es el dinero viniendo a mí abundante. Mostrando esa respuesta, ese respeto al universo, él se dio cuenta que el dinero venía hacia él. Esa misma historia donde él no pisa un penny es El centavo. el centavo, Ujú. ¿no? Bueno, él dijo, ok, es verdad, el dinero está viniendo, tengo que respetarlo. Lo agarró. Se fue a dormir y no pensó más nada de eso. Y esta persona se despierta y resulta que es lo que llaman un wheat penny, es decir, un centavo de paja o no sé cómo decirlo en español. Bueno, y resulta que es un tipo de centavo raro, es un poco más grande que los normales y el último se vendió en $5,000. ¿Cuánto se venderá el de? Bueno, me imagino que el de ese no lo no va a vender. Puede Puede ser, ser que ¿verdad? no. Tal vez no, tal vez un recordatorio, tal vez eso lo quede como recordatorio que hay que respetar. Pero así como es el dinero, tal vez en cada fase de nuestras vidas hay energías distintas que si en verdad uno se concentra y uno canaliza, puede traer el éxito. Tal vez eso son lo que hizo los millonarios, ¿me entiendes? Elon Musk con su conocimiento científico, Bill Gates con su conocimiento de las empresas, el Jeff Bezos con su conocimiento de negocio, de marketing, ¿me entiendes? Y de visualizar el futuro. Tal vez eso es lo que hacen, porque si tú te fijas, todos los que son millonarios, de cierta manera que ellos mismos se hicieron, tienen algo en común y ellos tienen una mentalidad bastante similar entre ellos, pero única en ese sentido, que ellos canalizan las vainas, Mm. ¿no? Entonces, posiblemente es eso. Es simplemente el secreto de la humanidad es canalizar las energías a atraer las cosas que en verdad queremos de corazón para bien. Porque eso es una cosa que quiero tocar también en la reencarnación, es que yo pienso que si tú eres una persona mal, tú reencarnas para atrás, no para adelante. Sí, exacto. Baja un nivel de energía más bajo porque es como que, bueno, porque aprendas la lección, pues, antes Sí, de volver a subir y que tengas tu segundo chance. Porque exactamente. te digo, o sea, en el caso de los millonarios, eso también es debatible porque cuando nosotros hablamos de juzgar o, digamos, del éxito en general, claro, uno lo ve en el caso de ellos por la parte monetaria, pero a lo mejor como personas no son muy buenas y otras cosas más, ¿no? Claro, obviamente yo me estoy enfocando en personas que al menos yo admiro, que siento que son personas de bien. Por ejemplo, te digo, Lewis Holmes, Jay, Dyer, Steven Bartlett, o sea, siento que son personas de admirar, que Sí. tratan de hacer un bien a la humanidad. Bueno, Mr. Beast es un ejemplo. Él se nota que es un tipo bastante fuerte al término de hacer negocio, pero siento que está tratando de hacer algo positivo. Sí. No importa que lo critiquen, Sí, y nadie es ¿no? perfecto tampoco, ¿no? Correcto, a la larga todos somos humanos, pero ¿qué es lo importante? Aprender los errores. Claro. Y te digo, o sea, aquí otra cosa que digamos que se ha documentado y que medio da fe de otras cosas que podrían pasar en el momento de la transición es las personas que tienen lo que uno llama una experiencia cercana a la muerte, pues. Que incluso estuvieron clínicamente muertos, pero digamos,
o sea, lograron revivir. Básicamente, o sea, realmente es como revivir. No sé si en ese caso lo puedes ver incluso... No es resurrección porque es que depende del tipo de forma como tú lo veas. Pero, ¿qué dicen? No, que yo vi por lo menos a mi familia, que toda mi vida pasó frente de mis ojos, que, o sea, hay muchas cosas que son similares, ¿no? El túnel El blanco. túnel, sí. Entonces tú hablas de todas esas cosas y te digo, sería bastante bueno tener una persona de cualquier tipo, religión o cultura o ideología, pero que más o menos trate de explicar desde su punto de vista estas cosas, ¿no? Y realmente decir, ok, esto es lo que yo creo basado en este hecho, ¿no? Porque te digo, o sea, ahí hay algo, definitivamente siento que hay algo y eso es lo que a mí también me da un poco más de fe y menos de miedo porque, o sea, lo más triste sería como dice mucha gente, ¿no? Por lo menos creo que Sheldon en Big Bang Theory siempre dice una vaina así, no, tú estás y ya, como que se apagan las luces. Yo dije, ay, ¿dónde estás tú, pues? Exacto, y O la sea, nada. Eso, en verdad, y esa es la meta también del podcast. Eventualmente queremos traer gente, por ejemplo, me encantaría traer un súper científico y tal vez un pastor o un cura o alguien de teología, sí. ¿no? De cierta manera y debatir, porque eso es lo bonito de esto, es emprender de las teorías y quién sabe, tal vez nos dé un camino mejor de lo que nosotros creemos. Decir, coño, me gusta mucho más esa idea, es mucho más bonito ese camino. O un medium. Nos O- echamos aquí un medium y entonces, no, te conecto con la persona 1, con la persona 2 y Sí. papá, esa vaina da miedo, ¿viste? O sea, pero si te pones a ver realmente la teoría, again, no sé, nunca lo he usado, pero la teoría de lo que es un medium es esa vaina. Es como una especie de persona que puede tocar los hilos de diferentes personas. Sí, yo conozco a alguien que ha usado Medium. A ver, habría que ver si le gustaría compartir su experiencia. Sí, podría ser. Entonces, pero bueno, con eso yo creo que es momento de entrar a la pregunta de la semana. Fue un capítulo bastante, o sea, te digo, estos capítulos son más complicados para hacer porque te digo, nunca vamos a tener respuesta. O sea, es imposible. Incluso hay gente creo que toca también justo al punto que está, como tú dices, revive y aprende un skill súper inteligente. Por ejemplo, es más fácil dar un ejemplo. Hubo alguien que me acuerdo que le pegaron durísimo en la cabeza y el tipo quedó como incómodo y ver que se despertó y el tipo resultó ser un súper genio en malas matemáticas y el carajo iba que si raspado. Terminé siendo profesor y toda vaina. Entonces digo como que, ¿por qué? Y tal vez en ese punto, que estuvo a punto de cruzar más allá, canalizó tal vez un camino energético. Puede ser. ¿Me entiendes? OA era Artificial Angel. Original Angel, sí, OA. Era un show en Netflix. Más o menos toca ese tema también un poquito. Ah, no lo he Pero, visto. sí, la cancelaron, entonces es una cagada, pero más o menos va por ahí también. Entonces, bueno, con eso mi pregunta de la semana es, ¿crees que hay un más allá? ¿Y cómo crees que se ve? Exacto. Desde mi punto de vista es, bueno, dime simplemente o sea, ¿cómo crees tú realmente que la gente es juzgada después? ¿Me entiendes? O sea, en el sentido de que cómo tú crees realmente que la persona pasa o llega a ese más allá. Y bueno, y con eso, recuerda suscribirte, comentar, responde esta pregunta de la semana para leer los comentarios. Nosotros siempre lo vamos a leer y vamos a tratar de contestarte. Pero yo creo que con eso, Hemos roto el hielo. el hielo. Chao, chao. El más acá. Más acá. Sí. Sí. Desde el más acá hasta el más allá.